Como siempre es un gusto poder saludarlo y darle la bienvenida a la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Le comento que en este momento me encuentro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde podremos observar la instalación de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados. En este momento, de hecho, está comenzando precisamente esta instalación, por lo cual nosotros le invitamos a que nos acompañe. Haya llegado a ser el primer congresista o el primer legislador del Congreso mexicano. Se ha visto en un sentido curioso de interés y de morbo. Sin embargo, no importa la condición con la que uno haya llegado a alcanzar el estar en este y en otros foros. Todo es trabajo. Todo es consecuencia de nuestros propios actos, buenos y malos. Hoy, la consecuencia de los actos que llevé a través de mi activismo han traído el resultado que hoy nos tiene aquí reunidos. Grandes personalidades que hemos podido escuchar en la defensa de los intereses de terceros, en el ámbito de los derechos humanos. Se presentarán por sí solos, los ubicarán y seguirán siendo activistas y seguirán defendiendo el tema y seguirán teniendo también críticos a favor y críticos en contra. Eso es definitivo. Algunos dejaremos de ser legisladores, otros continuarán con una carrera porque tendrán más que ofrecer. Pero nosotros, en este momento, en esta comisión, que se va a instaurar, en esta condición tan atípica, nos va a permitir ser el aliciente para aquellos que estén en otras condiciones, también adversas, también difíciles, puedan tener un pequeño destello de esperanza. No todo es confrontación, no todo es descalificación, no todo es un coraje retenido. Lo importante es hacer las cosas, no dejarlas de hacer y pensar qué vamos a hacer para mañana. Bien, gracias a todos ustedes y empezamos terminando yo este comentario. Un periodista me dijo a mí que si yo me sentía la liebre, que saltaría donde menos se lo pensaba el cazador, que saltaría sorpresivamente. Y no. Dije al inicio de esta intervención que soy el primero. Ha habido otros compañeros con discapacidad motriz, pero vendrán otros. Y ocuparán otros espacios, este u otro. Y me queda claro, yo vine aquí a hacer semilla, de la cual espero que nazca un arbusto lo suficientemente grande y espeso para que se esconda la liebre. Y entonces salte, un salto grande y que escape, que cause revuelo, su salto y alegría. No me tocó ser la liebre, me tocó ser semilla. Y vamos a ver que esta semilla que se siembre, conjuntamente con todos los diputados y los involucrados en el tema, logremos dar no nada más arbusto, a lo mejor flores y algo, espero, algo saldrá de esencia. Bien, empezamos. Gracias. Felicidades. Muy bien, amigo. Quiero dar la bienvenida, iniciando ya el protocolo de instalación de esta comisión, quiero dar la bienvenida a todos los diputados integrantes a esta comisión.
secretarios e integrantes. De la misma forma, agradezco a la diputada Lucero que esté presente y nos acompañe en el inicio de estas labores. Para esto, le pido como primer punto del orden del día, nos diga, por favor, conforme a los diputados que se han registrado, si contamos con quórum legal para dar inicio a nuestros trabajos. Muchas gracias, presidente. Se informa que hay un registro previo de firmas de 19 diputadas y diputados integrantes de esta comisión. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente. Muchas gracias. Ok. Teniendo quórum legal para dar inicio a esta instalación, como segundo punto del orden del día, vamos a cederle la palabra y su participación, valiosa participación, a el comisionado de la ONU, el licenciado Yaraf. ¿Está bien? ¿Correcto? Está bien, está bien. Perfecto. Por favor, démosle la bienvenida y con un amplio reconocimiento. Muy buenos días a todas y todos. Es para la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un honor participar en la instalación de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados y agradezco especialmente al diputado Hugo Rafael Ruiz, presidente de la Comisión, por la generosa invitación formulada. Quiero empezar externando mis más sinceras felicitaciones a quienes integran la Comisión de Derechos Humanos por su honrosa designación. La alta responsabilidad que por sí tienen como representantes populares se ha acrecentado a raíz de que sus pares les han confiado la alta responsabilidad de ocuparse de una comisión legislativa clave para la vida nacional, porque México enfrenta un momento crítico en materia de derechos humanos. La violencia generalizada, la impunidad crónica, la discriminación estructural, la marginación y la pobreza son parte de un entorno complejo que amerita que todas las autoridades desplieguen su encomienda pública con una visión de cambio, con un enfoque de derechos humanos. La Cámara de Diputados, su Comisión de Derechos Humanos y quienes les integran están llamados a jugar un papel de la mayor relevancia en el México desafiante de nuestros días. Tienen una oportunidad histórica. Permítanme referirme en mi intervención a 4 aspectos a los que les queremos de manera muy respetuosa animar. Primero, agenda legislativa. Como sabemos, México ha experimentado importantes avances en materia constitucional y legislativa en la última década, las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, amparo, sistema procesal penal, entre otras. Estas reformas han transformado el rostro de la Constitución, han auspiciado significativas transformaciones también a la legislación secundaria. Esta tendencia debe proseguir. Y sabedores de la apertura del Congreso de la Unión y de la relación madura y cooperativa que se ha construido a lo largo del tiempo, nuestra oficina ha elaborado una agenda de temas legislativos en materia de derechos humanos que ponemos a disposición de esta honorable Cámara para trabajar conjuntamente. No se trata de una agenda cerrada que pretenda agotar todos los temas, solo aspira a colocar sobre la mesa algunas de las temáticas en los que nos gustaría acompañar esta legislatura, conscientes de que el dinamismo del Congreso mexicano y el empuje de otros actores relevantes, la sociedad civil, también enriquecerán la agenda
de transformación. Permítanme, por favor, aludir brevemente a los temas que les proponemos. Primero, emitir un marco regulatorio uniforme sobre el uso legítimo de la fuerza acorde con los estándares internacionales. Crear un registro de detención único a nivel nacional que permita documentar de manera independiente y certera toda privación de libertad. Derogar la figura de prisión preventiva oficiosa. En todos casos de prisión preventiva debe ser el juez, en un Estado de Derecho, quien decide bajo criterios relevantes para el caso concreto si merece de prisión preventiva. No debe ser automático por el delito que se imputa al procesado. Cuarto, revertir el paradigma militar en materia de seguridad, entronizado en la Ley de Seguridad Interior. Quinto, instaurar una Fiscalía General de la República que asegure la imparcialidad, el profesionalismo, la objetividad, la rendición de cuentas para superar la impunidad crónica. Crear una institución nacional forense de carácter autónomo y profesional. Eliminar de la Constitución la limitación prevista al reconocimiento de la competencia de la Corte Penal Internacional. Renovar el marco regulatorio a las personas en el contexto de la movilidad humana a través de la emisión de una legislación general en materia de desplazamiento interno forzoso, como lo ha propuesto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también la modificación integral al régimen jurídico en materia de asilo y la actualización de la normatividad sobre migración a partir de un enfoque de derechos humanos. En este último componente urgimos a la Cámara a que apruebe a la brevedad posible la reforma ya adoptada por la Cámara de Senadores el pasado mes de abril en materia de niñez migrante a efecto de erradicar la privación de la libertad de niñas y niños migrantes y armonizar el contenido de la legislación sobre migración a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y de igual forma animamos a la Cámara a retomar la minuta enviada por la Cámara de Senadores, mediante la cual se expide de la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. Estamos ante un rezago legislativo que ha impedido la entrada en vigor del artículo 33 constitucional reformado en la muy trascendente modificación constitucional del año 2011. También avanzar en la protección de los derechos sociales, emitiendo, por ejemplo, una ley general sobre el derecho al agua. En materia de libertad de expresión, eliminar los delitos que la transgreden, emitir una auténtica ley que regule de manera objetiva y transparente la asignación de publicidad oficial y expedir un marco regulatorio adecuado para la protección de denunciantes. Y también avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Tuvimos en los últimos días la visita de seguimiento de la relatora especial de las Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas y tiene un informe muy importante en esta materia. El reconocimiento también de derechos de las personas con discapacidad. En este rubro se necesitan cambios legislativos para garantizar la toma de decisiones por las personas con discapacidad apoyada y no sustituida, entonces garantizando la capacidad jurídica y derogando figuras que supuestamente protegen las personas con discapacidad, pero de hecho les privan de derechos, implementando así el artículo 12 de la Convención Internacional y para la implementación del artículo 14 de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, entonces que se adopten reformas para que la discapacidad no sea motivo de privación de libertad. Y finalmente, también es justo impulsar los derechos de las mujeres a la interrupción legal del embarazo, al acceso a los derechos sexuales
y reproductivos y reconocer el matrimonio entre las personas del mismo sexo. El otro rubro para nosotros es el presupuesto. Entendemos que la realización de los derechos humanos entraña costos en algunos rubros considerables y, como es sabido, la Cámara de Diputados detenta como facultad exclusiva la de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Se trata de la herramienta más importante para la economía mexicana y en la que se trasluce el sistema de prioridades del gobierno. Y por ello, la formulación, discusión, ejercicio y evaluación de la actividad presupuestaria debe adoptar un enfoque de derechos humanos. Nuestra oficina saludará cualquier redireccionamiento del presupuesto que, al tiempo que elimine el gasto superfluo, erradique el dispendio y potencie los controles, se enfoque en favorecer la materialización de los derechos fundamentales de la población, especialmente de quienes más lo necesitan, incluso los que necesitan protección especial. El tema que se visibilizó en las últimas semanas de las garantías del presupuesto para el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos y las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El tercer rubro son las designaciones. La Cámara de Diputados debe garantizar procesos de designación abiertos, públicos, transparentes, que garanticen objetividad y se sustenten en las aptitudes, tomen en consideración el compromiso probado en derechos humanos y potencien la igualdad de oportunidades, especialmente para las personas tradicionalmente excluidas, pueblos indígenas, personas con discapacidad. Una Cámara de Diputados cuya composición paritaria celebramos debe también catapultar el acceso de las mujeres a los más altos cargos públicos. Este mensaje cobra mayor relevancia un día como hoy, en el que México celebra los 65 años del reconocimiento pleno de los derechos políticos para las mujeres. Y finalmente, cuarto tema, participación. El cuarto tema al que me quiero referir guarda relación con la forma de ejercer la actividad legislativa. Para nuestra oficina es fundamental que la Cámara de Diputados potencie la participación ciudadana, trabaje conjuntamente con la sociedad civil, organismos públicos especializados en materia de derechos humanos, organismos internacionales, así como con las y los titulares de derechos. Un Congreso abierto a la participación y a la consulta es un Congreso que honra su carácter representativo, enriquece su actuar y acrecienta su legitimidad. Amigas y amigos, honorables diputados y diputadas de la Comisión de Derechos Humanos, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos les anima a desarrollar todo el potencial que el diseño constitucional y legal le confiere a la Cámara de Diputados y a la Comisión que enarbola la agenda de derechos humanos. La oficina que represento ofrece desde ya su entera disponibilidad para prestar su asesoría y cooperación técnicas. Será para nosotros un verdadero honor poder contribuir al desahogo de una agenda de cambio que haga posible avanzar en el florecimiento de una sociedad de derechos, respetuosa de la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas. Muchas gracias. Secretario Lucero, tiene usted ahí una lista de participantes y por favor puede dar lectura. Con todo gusto, presidente. Agradeciendo la presencia, solicitamos el uso de la palabra del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez. Muy buenos días, tengan
todas y todos ustedes. Muy estimado diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Me da mucho gusto que usted presida la comisión tan importante que tiene que ver con la dignidad de las personas. Y usted ya lo decía, porque precisamente la lucha que usted ha encabezado por el reconocimiento de los derechos de personas con discapacidad representa el que se cambie ese paradigma, ese patrón cultural de entender la atención de los derechos desde una perspectiva asistencial a una situación de respeto pleno por los derechos humanos. Me da mucho gusto que usted encabece y que impulse los derechos de las personas con discapacidad. Saludo también al representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, a la diputada Graciela Zabaleta, quien lleva 28 años en la defensa de los derechos humanos, a mi muy estimada diputada María Lucero Saldaña, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a la diputada María del Carmen Bernal Martínez, secretaria de la Comisión, a la diputada Madeleine Bonafous, secretaria de la Comisión, a la diputada Elba Lorena Torres Díaz, integrante de la misma, y a la diputada Keila Abigail, secretaria también de la Comisión. Señores y señoras diputadas y diputados, señores senadores y senadoras aquí presentes, Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, representantes de la sociedad civil. Esta 64 legislatura inicia sus trabajos después de una década en la que nuestro país sigue sin encontrar una solución que dé respuesta satisfactoria y haga frente a los flagelos que minan a sus instituciones. Esa década de pasivos acumulados ha vulnerado gravemente a las personas y empobrecido nuestra convivencia social, fuertemente impactada por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, así como pobreza y exclusión. Y estos binomios envueltos en la debilidad de un Estado de Derecho. Las debilidades que la sociedad percibe de nuestro Estado de Derecho y la impunidad existente solo podrán revertirse si se genera una certeza razonable de que las normas no solo se pueden cumplir, sino que efectivamente se aplican en la realidad de la vida diaria, con independencia de quiénes son las personas involucradas y dejando de lado todo privilegio. Es preciso sumar diversos y muy numerosos esfuerzos para propiciar que la legalidad sea la dimensión de la vida cotidiana. Una tarea así pasa por la debida aplicación y observancia de la ley, pero empieza mucho antes, desde la elaboración misma de las normas, las cuales deben ser coherentes con los derechos humanos. Si bien nuestro país enfrenta muchos problemas, la institucionalidad democrática que, entre otras cosas, ha permitido la alternancia en el poder, así como el amplio catálogo de derechos que reconoce la Constitución, nos permite alzar la voz para condenar y exigir justicia, teniendo el enorme reto de lograr también que esa institucionalidad logre operar de manera efectiva en el ámbito de la procuración e impartición de justicia. Todos aquí queremos terminar de una vez por todas con la impunidad, la corrupción y la falta de cumplimiento y aplicación de la ley. Todas las personas, con independencia de su condición social o económica, así como de la relevancia pública de sus casos, deben contar con la certeza de que los mismos serán debidamente investigados y de que, de ser el caso, los responsables recibirán la sanción que en derecho corresponda. En este sentido, más allá de establecer estructuras burocráticas específicas para la atención de problemas o casos particulares, es indispensable, lo he dicho en otros foros, que México cuente con una fiscalía verdaderamente autónoma, que surja de un proceso de selección incuestionable y que genere certidumbre y confianza en su desempeño, mediante la realización de investigaciones profesionales, objetivas, integrales, imparciales y exhaustivas. La vigencia del derecho de acceso a la justicia no debe ser privilegio de algunos,
El país saldrá adelante cuando tengamos las bases suficientes para que la ley se aplique por igual a todos, sin distinción ni privilegios. La existencia de una fiscalía autónoma, el fortalecimiento de una real y efectiva división de poderes que permita contrapesos y equilibrios, así como de los organismos constitucionales autónomos vinculados a la protección y vigencia de los derechos humanos, son las mejores garantías de que el Estado mexicano opte por el respeto a los derechos de las personas y el fortalecimiento y desarrollo democrático frente a cualquier tentación autoritaria. Y me refiero a que requerimos de estas fiscalías, y me refiero a que necesitamos la profesionalización de los operadores de lo que denominamos nuevo sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo. Porque si profesionamos a los operadores, evitaremos la tentación de caer nuevamente en la ampliación del catálogo de delitos que lleven a otras conductas a considerarlas de prisión preventiva oficiosa. Lo que la nueva reforma estableció fue fortalecer el principio de inocencia. Eso fue lo que instituciones del Congreso de la Unión establecieron. La importancia es que la presunción de inocencia prevalezca en el sistema de justicia. Y por eso se limitó la prisión preventiva oficiosa, pero requiere precisamente de fortalecerlo en ese sentido y no que ante la incapacidad de los operadores del sistema limitemos libertades. Debemos también tener presente que ante los diferendos y el disenso habrá apertura y tolerancia para quienes no compartan las posturas mayoritarias, de que en México cabemos todos si asumimos el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de las personas como pautas de nuestra convivencia social y vida institucional. Requerimos que nuestro país tenga mejores leyes e instituciones sólidas y con credibilidad que propicien una mayor vigencia y respeto de los derechos fundamentales. Esa es una prioridad que nos interesa e incumbe a todos. Las comisiones legislativas son el espacio de trabajo técnico y jurídico más relevante del Congreso. Por ello, una vez instalada la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, tendrá el apremiante trabajo parlamentario que derive en los primeros dictámenes de iniciativas y comiencen a desahogarse los pendientes acumulados. En este sentido, reconociendo que estamos ante un Parlamento abierto, quisiera solicitar a esta comisión le dé a la CNDH la oportunidad de sostener a la brevedad una primera reunión de trabajo, a efecto de llevar a cabo un intercambio de opiniones y profundizar la reflexión sobre diversos temas que tienen que ver con los derechos humanos en nuestro país. Como una primera aportación a concluir mi intervención, haré entrega de la agenda básica que sobre derechos humanos preparó el Organismo Nacional a mi cargo, y en la cual se incluye un apartado específico de normas o disposiciones que desde la CNDH se estima necesario emitir o revisar, como es el caso de la Ley de Seguridad Interior, a la que también hacía alusión Jan Yarab, misma que vulnera derechos humanos, no ha tenido una incidencia efectiva y notoria en la materia que pretendía regular y cuyo contenido debe ser revisado. También se propone que se formulen leyes reglamentarias de los artículos 29 sobre la restricción o suspensión en todo el país o en un lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías, y el 33 sobre la expulsión del territorio nacional de personas extranjeras, es decir, sobre temas como la consulta previa también de los pueblos y comunidades indígenas. Cuando me refiero, por ejemplo, al artículo 33, recordemos que el Poder Revisor de la Constitución estableció términos y creo que debemos dejar de usar el reloj parlamentario para extender los términos en el cumplimiento de los mandatos constitucionales. También se deben revisar, entre otras cuestiones, lo decía Jan Yarab también, a riesgo de ser repetitivo, pero lo repetitivo en esta ocasión fortalece el que pueda estar focalizado estos temas en la agenda legislativa. Decía yo de la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Y ahí hay una recomendación general de la Comisión Nacional
de los derechos humanos. La eliminación del arraigo que contraviene la convencionalidad. Regular, y coincido con la Oficina del Alto Comisionado, el uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades, limitándolo a ser un último recurso en casos excepcionales y con estricto apego a estándares internacionales. Se debe revisar, entre otras cuestiones, de manera prioritaria, las disposiciones sobre la racionalidad de las penas que se impongan. Hacer las adecuaciones normativas para que la implementación de las alertas de violencia de género contra las mujeres sea más oportuna y cuente con los recursos necesarios para ello. Aquí ya se hablaba de la necesidad de que en la elaboración de leyes haya una correlación con el presupuesto. Y nosotros pondremos a disposición de esta honorable Cámara y de la Comisión de Derechos Humanos el estudio que con la Universidad Nacional Autónoma de México generamos para la construcción de un presupuesto con perspectiva de derechos humanos. Estamos conscientes que los recursos son finitos, pero en la orientación del gasto puede estar también el cumplimiento de los derechos humanos. Un estudio que haremos llegar y que se hizo con la Universidad Nacional Autónoma de México. Un estudio también en esta materia pondremos a disposición que se hizo con organizaciones de la sociedad civil sobre pobreza y derechos humanos. Es un tema, recuerdo con ustedes, que si bien están interconectados los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable en la Agenda 2030, el primero de ellos es el combate a la pobreza. ¿Cómo decirles, señores legisladores y señoras legisladoras, a 53.4 millones de mexicanas y mexicanos que viven en la pobreza, que tienen derecho a lo que dice el artículo 4 constitucional, a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad? Y si todavía extendemos y miramos los indicadores, la pobreza se asienta mayormente en los pueblos y comunidades indígenas, en estados donde habitan estas mexicanas y mexicanos. Desde luego también tenemos que armonizar, ya se decía aquí, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, y una materia tiene que ver con la armonización con la ley que se discute y que pasará a esta Cámara de Migración en la materia, para hacer las armonizaciones correspondientes. Hemos propuesto al Congreso de la Unión un proyecto, un anteproyecto, que entregamos también en la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y hoy entregaremos aquí en esta comisión, de una ley de desplazamiento forzado interno. Para nadie es ajeno que la violencia genera desplazamiento, que los megaproyectos generan desplazamientos y se requiere no solamente la visibilización de las personas, familias o poblaciones que se ven afectadas por este fenómeno, sino su atención desde una perspectiva de derechos. Por eso el anteproyecto lo sometimos a una amplia discusión con varios actores, organizaciones de la sociedad civil, con Naciones Unidas, y ahí está la opinión de la relatora de Naciones Unidas para el desplazamiento forzado interno. Confiamos que pueda haber la receptividad de este honorable Congreso. También señalamos la necesidad de que se legisle sobre lo que propusimos en una recomendación general, el matrimonio igualitario, al que hacía referencia también Jan Yarat. Señoras y señores, déjenme también hacer una reflexión sobre los ombudsperson. ¿Qué somos los ombudsperson? Somos una institución del Estado mexicano, no somos una institución de gobierno. Somos patrimonio de la sociedad civil porque a ella nos debemos y trabajamos en favor de las víctimas, es decir, de quienes han sufrido algún abuso de poder. Nuestra fortaleza radica en nuestra autonomía e independencia. No somos adversarios de autoridades, somos coadyuvantes bajo un esquema
de interacción, de diálogo, de acompañamiento, de coordinación. Nuestro compromiso es con la legalidad, con la verdad y con la justicia, por el abatimiento de la impunidad y la vigencia de la legalidad. Somos también garantes de la Constitución, que en caso de ser necesario, tenemos la potestad de promover la acción de inconstitucionalidad prevista por el artículo 105 de nuestro máximo ordenamiento, para defender los derechos humanos y preservar la integridad del mismo. Recordar con ustedes que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene interpuesta una acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de Seguridad Interna en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Concluyo agradeciendo la invitación que se extendió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para participar en esta reunión de instalación y hago expreso el compromiso de acompañar los trabajos y de colaborar con esta soberanía en todo aquello que esté al alcance del organismo nacional a mi cargo, confiando en que esta ocasión marque el inicio de una fructífera colaboración entre esta comisión y el sistema no jurisdiccional de protección y defensa de los derechos humanos, por la unidad dentro de la diversidad, porque las leyes y su cumplimiento sean a partir de la premisa del respeto a los derechos humanos y la dignidad que es su sustrato. Muchas gracias por su atención. Agradeciendo el mensaje propositivo también del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, continuamos con las intervenciones de nuestros invitados e invitadas especiales. Le pedimos a Jaime Rochín, comisionado nacional de atención a víctimas, su mensaje ante esta instalación. Buenos días a todas, a todos. Seré muy breve, simplemente para felicitarme y felicitarles de estar en la instalación de esta Comisión de Derechos Humanos. Conozco el trabajo de sus integrantes, empezando por supuesto por el presidente de la comisión, pero pues por ejemplo la secretaria Lucero Saldaña, que ha trabajado desde el Senado en los mismos temas. Muchas de sus integrantes con una enorme experiencia en el tema de derechos humanos y simplemente me quisiera referir a que la cara dura, la cara digamos que se oculta de la violación a los derechos humanos, que es el tema que a ustedes les tocará revisar y trabajar y reformar, son las víctimas. Las víctimas son esa cara que no queremos ver y que nos grita todos los días en este país que no estamos poniendo atención. Lo ha dicho Javier Sicilia con mucha fuerza, la agenda hoy por hoy de México es la agenda de las víctimas y por supuesto lo tendrá el Ejecutivo Federal, la propia Comisión de Víctimas, tendremos una tarea titánica. Pero también los congresos, está aquí presente el senador Emilio Álvarez y Casa, también miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y por supuesto una persona que ha estado muy cercano a las víctimas todo el tiempo. Ese trabajo de voltear a ver a las víctimas y de ver que es la cara dolorosa de toda esta tragedia de violación a derechos humanos que el país ha vivido en los últimos años. Es muy necesario que desde la Comisión se tome siempre en cuenta a las víctimas y señalar que ahora sí que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, y el tema del presupuesto tiene que ver precisamente con ese interés. Si realmente queremos acompañar a las víctimas, tenemos que verlas reflejadas en una posición presupuestal. Lo digo también porque hoy ustedes tendrán la oportunidad de revisar el primer presupuesto y de formular las primeras disposiciones y sí quisiera señalar que es fundamental
acompañar el tema de jurídico con las víctimas. Hoy por hoy la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, solo en el orden federal, lleva un registro de aproximadamente 16,000 víctimas y contamos con aproximadamente 120 abogados. Es decir, en contraposición, por ejemplo, con la Defensoría de Oficio, que cuenta con aproximadamente 900 abogados. Es decir, hay una deficiencia muy grande en el tema de atención a víctimas. Una de las propuestas que yo hice cuando me presenté para ser ratificado por el Senado de la República, ahí estaba la senadora Saldaña, fue generar un acompañamiento personal a las víctimas, un acompañante integral que le llamamos. Por desgracia, los recursos económicos, los recursos de personal no nos han dado para poder dar ese acompañamiento que las víctimas requieren, y efectivamente el grito de las víctimas sigue muy presente, está allí, y por supuesto nosotros tendremos que hacer mucho trabajo al interior para flexibilizar, desburocratizar. Es una exigencia continua de las víctimas, pero sí me gustaría aprovechar para señalar la importancia de que se acompañe esto con un presupuesto suficiente que dé a las víctimas la posibilidad de ser verdaderamente acompañadas. Igualmente, que se señale las ineficiencias de las entidades federativas que no están acompañando a las víctimas. La gran mayoría no tienen ni fondo, ni tienen defensores que acompañen a las víctimas. Es decir, sí hay un desinterés en la mayoría de los estados. Y aprovechando que me soltaron el micrófono, también señalar la importancia de que se vea desde acá, desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el tema de las víctimas y los derechos humanos como un tema que afecta a todo el Estado mexicano. Es decir, que por tanto es responsabilidad de todos. No se puede dejar en una sola institución, menos una institución tan pequeña como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el problema más grande que tiene este país. Debe ser del Estado mexicano, todas las instituciones de salud, todas las instituciones de educación, la Secretaría de Hacienda, todas las áreas fundamentales del gobierno deben de estar concentradas en acompañar y entender el problema de las víctimas. Les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de presentarme ante ustedes. Gracias. Gracias a usted, presidente de la Comisión de Atención a Víctimas, por su intervención. En este momento hace entrega el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la agenda mencionada al presidente de esta comisión, Hugo Rafael Ruiz. Continuamos con la intervención, también el representante de la alta comisionada de la ONU en Derechos Humanos hace entrega al presidente diputado Hugo Rafael Ruiz, nuevamente de sus propuestas muy importantes e interesantes. Ahora pedimos la intervención del senador Álvarez y Casa como secretario de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, institución con la que tendremos una coparticipación en el tema. Muchas gracias, muy buenos días. Un gusto saludar al diputado presidente, a las diputadas secretarias. Qué alegría que en la mesa hay casi puras mujeres, ¿no? Eso es un signo que vamos avanzando, ya serán presidentas pronto. Y también saludo con mucha alegría al presidente de la Comisión Nacional y al representante de la Oficina del Alta, a las y los integrantes de la comisión, a las y los diputados también, muy buen día, y a quienes nos acompañan de las organizaciones de la sociedad civil, al compañero senador Israel, a muchos más. Reciban pues de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República un fuerte abrazo. Me da mucho gusto saludar a la colegisladora, ¿no? Muchos temas vamos a trabajar juntos. Y lo primero que quisiera decirles es que sepan ustedes que tenemos la mejor voluntad, ¿no?, de poder trabajar de manera conjunta para poder acelerar una agenda. Ya el presidente de la CNDH y el representante de la alta comisionada nos ha puesto
unos pendientes, además de los que nosotros tenemos mapeados, que hacen urgencia de avanzar en el contenido sustantivo democrático a partir de los derechos humanos. Sepan ustedes, pues, que lo vemos con grande alegría, ¿no? Y la mayor disposición de parte de la presidenta de la comisión, la senadora Kenia López Rabadón, de mi persona y los demás integrantes del Senado. La segunda idea que quisiera decirles es el contenido sustantivo de la democracia no es la urna. El contenido sustantivo de la democracia es el ejercicio de los derechos humanos de todas y todos. Y eso es vital no confundirlo. Sí, nos costó mucho trabajo llegar a la boleta, nos costó mucho trabajo que se respetara el voto, pero eso es solo una parte. La igualdad ante la ley es un triunfo de la civilidad democrática, pero el dilema de las democracias modernas no es la igualdad ante la ley, porque sabemos que la ley no es garantía, no es suficiente para su automático cumplimiento. Sabemos que la ley está establecida como un piso, pero hoy por hoy siguen existiendo barreras invisibles como el machismo, como la discriminación, como la lesbofobia, la homofobia, la transfobia, como todas aquellas fobias que niegan derechos en contra de las mujeres, en contra de las lesbianas, en contra de los indígenas, en contra de los jóvenes, en contra de los adultos mayores. La ley lo dice. La ley dice que hay igualdad, la ley dice y muchas cosas que dice, pero eso no es suficiente. Hoy el dilema de las democracias modernas es la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos, no solo la igualdad ante la ley. Y el principio fundamental de esa igualdad es que reconoce que todos y todas somos titulares de derechos, pero que los ejercemos distinto. Porque hombres y mujeres no tienen las mismas necesidades en el derecho a la salud. Porque niños y niñas ejercen de manera distinta el derecho a la educación que un adulto mayor. Porque los jóvenes tienen necesidades distintas en materia de empleo, de ocupación, de alimentación, de deporte, de recreación, que lo que puede tener una persona en otra edad. Todas y todos somos titulares, poseedores de dignidad y de derechos, pero lo que el Estado tiene que reconocer es que tenemos necesidades distintas, por lo tanto los ejercemos de manera diferenciada. Si no entendemos eso, no estamos entendiendo el dilema de la responsabilidad del Estado a garantizar los derechos, a protegerlos y a promoverlos. Por eso es fundamental que el Poder Legislativo asuma con toda claridad la necesidad para tutelar derechos de grupos específicos y no confundirnos en la falsa idea de la igualdad ante la ley simple y llana, cuando los obstáculos invisibles no permiten el ejercicio de derechos a millones de personas. Decía el presidente de la CNDH que hay un nuevo informe sobre derechos humanos y pobreza. Por supuesto que el lugar donde uno vive determina si uno se para, camina 3 metros y tiene agua caliente sin fin, o tiene que caminar 5 kilómetros para apenas darle de beber a sus hijos cargando cubetas. Todas esas condiciones de vida, todas esas situaciones, determinaciones y condiciones de existir son las que llevan esencialmente al dilema de cómo trabaja la política pública para garantizar el ejercicio de los derechos humanos. El momento que vive el país es privilegiado para eso, es privilegiado. Tenemos que dotar de contenido, entonces, a esta nueva alternancia de un contenido de transición democrática. Y eso se da en el ejercicio de los derechos. Termino. Hay muchas interpretaciones del mandato de la urna el 1 de julio, pero uno que no podemos equivocarnos es que lo que la gente pidió con claridad es luchar contra la corrupción y la impunidad. Lo que se está pidiendo es justicia. Eso, colegas, no se va a obtener incrementando las penas. Si se cree que la justicia viene de subir los años de prisión, de tipificar con más severidad los delitos graves, estamos repitiendo el mismo error o podremos repetir el mismo error que se ha hecho en los últimos 20 años, que creyendo que solo incrementando las penas se garantiza la justicia. Ese error tiene los centros de reclusión atascados y las calles inseguras. ¿Por qué se los digo?
En el primer mes de trabajo legislativo en el Senado de la República, el 15% de las iniciativas que se han presentado son de carácter punitivo. Ya llevamos un mes. Y de todos los partidos, pensando que con más penas y con más severidad y con más castigo vamos a responderle al monstruo de la opinión pública satisfaciendo la voracidad. No. Se responde con justicia. Se responde combatiendo la impunidad, no con castigos más severos. No nos confundamos. Yo veo con mucha preocupación lo que está pasando en mi Cámara. Un mes y 15% de las iniciativas lo quieren resolver todo con más penas. El mandato de la urna fue contra la impunidad. Fue por justicia. No nos dijeron, suban las penas. El clamor es por justicia. Por eso propusimos en el Senado, su servidor, acá mi compañera Lucía Riojas, una iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior. Por eso hemos propuesto generar una condición para revisar el modelo de seguridad. Por eso necesitamos una fiscalía independiente donde el titular del Ejecutivo no designe el titular. Y muchas agendas más que aquí están puestas. De manera, colegas, termino. Celebro la integración de esta Cámara, signo de los tiempos de esta comisión. Yo platicaba con el diputado presidente cuando se instaló el Congreso General, nos entrevistamos, de hecho me entrevistó en un programa de sus redes sociales, y con algunos más que hemos trabajado y caminado a lo largo de este tiempo, y creo que nuestro trabajo fundamental, lo decía Jaime Rochín, es trabajar al lado de las víctimas. Si algo aprendí o he aprendido, es que en el trabajo de defensa de las víctimas no se puede ser imparcial. En el ánimo de la neutralidad. Y explico. Cuando uno tiene la convicción de que hay una violación a los derechos humanos, no se puede ser neutral. En el procedimiento sí, imparcial. En el debido proceso sí, imparcial. Pero una defensora, un defensor de derechos humanos que tiene la convicción de que hay una víctima, su papel es estar al lado de la víctima. Ese es el papel de una defensora, un defensor de derechos humanos. Si tiene la convicción de que hay una violación, su papel es estar al lado de la víctima. Ojalá, colegas, estemos a la altura y sepamos estar al lado de las víctimas que en este país se encuentran por docenas de millones o de millares. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, senador Álvarez y Casa. Ahora pedimos la intervención de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nayeli Ramírez. Muy buenos días. Si voy a ser breve, no como Rochín que dijo que iba a ser breve y no lo fue. Lo primero es agradecer la invitación para atestiguar la instalación de esta Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Lo primero que quiero destacar es que estamos ante una comisión cuya conformación ya de entrada nos está dando un mensaje de inclusión. Y cuando hablamos de mensaje de inclusión, en este caso, estamos hablando que lo que hace la discriminación en lo general son las barreras. Y estas barreras son las barreras sociales. Y estas barreras son nuestras predisposiciones, nuestros estigmas. Y hoy estamos siendo testigos de la conformación de una Comisión de Derechos Humanos cuyo primer mensaje es: podemos desconstruir las barreras sociales, podemos, por lo tanto, avanzar en la lógica de acabar con la discriminación e ir avanzando en ese terreno, y por eso permítanme, señoras y señores diputados, felicitarlos por esta decisión que tomaron.
Atravesamos por un momento complejo del país en materia de derechos humanos. País con deudas para más de la mitad de su población que vive en pobreza y en contextos de marginalidad. Ya nos decía el senador Emilio Álvarez y Casa algunos ejemplos de lo que implica ser pobre en este país, de lo que implica ser y estar en una zona urbana marginada en este país, de lo que implica además esto que hoy se llama la interseccionalidad, y es ser pobre, ser mujer, ser indígena, tener discapacidad, y esto es como una bola de nieve en términos de los retos en derechos humanos. Se puede afirmar además que casi la totalidad vemos vulnerados nuestros derechos o en riesgo el cumplimiento de nuestros derechos en un contexto de violencia, corrupción e impunidad. Nos sumamos a las preocupaciones y agendas señaladas por Jan Yarab y Luis Raúl González Pérez alrededor de esto, de lo que se plantea y de las agendas que estamos y que se proponen a esta Cámara de Diputados, en especial a esta comisión. Permítanme decirles que, como verán, de repente el país se viene encima y parece que los retos son muy poco probables de superar. Pero también permítanme decirles que no están solos, que no están solas, que no están soles. Ahora se usa también en esta parte de lo que ustedes van a tener que vivir mucho, que también tienen que incluir para este país, y es la diversidad. La diversidad siempre, la dignidad en la diversidad. No están solos porque así como hemos perdido en mucho, también hemos ganado y tenemos ganado y de nuestro lado, de entrada una constitución que les da puerta abierta y una carretera terriblemente ancha para poder hacer lo correcto. Tenemos además en los últimos años acumulado conocimientos, pasiones y vidas y compromisos de organismos no gubernamentales, de académicos, de defensoras y defensores, de un ámbito internacional que a través de sus recomendaciones, informes y asistencia técnica está dispuesto a estar y que tenemos que oír y leer, ¿no? Y sobre todo, como decía Roshin, también tenemos a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Esas víctimas que con sus voces y sus dolores tienen que hacernos trabajar, tienen que darnos la ruta de la solidaridad, la fraternidad y sobre todo la empatía. Junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, somos 33 organismos de defensa de derechos humanos en este país. Constituimos el ordenamiento no jurisdiccional de protección y defensa de derechos humanos. Ya lo decía Luis Raúl, somos y forjamos, al igual que ustedes, y formamos parte del Estado. Somos parte del Estado, al igual que ustedes. En ese contexto, es obligado nuestro trabajo coordinado y conjunto de sumas y de contrapesos también. Somos factor de gobernanza y somos factor de democracia. Cuenten ustedes con este grupo, cuenten ustedes con la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad para caminar en esta ruta. Cuenten ustedes con lo que ustedes requieran y también cuéntenos ustedes en términos de este grupo de Omnibus Persus, que dentro de su autonomía, dentro de su poder, camina y caminará con ustedes para lograr cada día todos los derechos para todas, todos y todes en este país. Muchísimas felicidades y buen inicio de trabajos. ¿Ya está? Hola, hola, ahí está. Agradeciendo la participación, ¿Marta? Agradeciendo la participación de nuestros
Esas son las partes buenas de estar aquí. Agradeciendo la participación de nuestros invitados, pasamos al siguiente punto, en la presentación de los integrantes de esta comisión. Por favor, pido y les invito, hagan su presentación diciendo su nombre, entidad a la que representan y su grupo parlamentario. Podemos empezar por mi izquierda, por favor. Es la primera vez que rompemos el orden de los derechos. Buenos días a todas y todos. Soy Silvia Garfias, secretaria de esta comisión y a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Buen día. Hola, buenos días. Elvalona Torres Díaz, de Encuentro Social. Buenos días a todos. Hola, buenos días. De Aguascalientes, segundo distrito, perdón. Buenos días, Graciela Zabaleta Sánchez, de Morena, muy orgullosa de ser oaxaqueña y también muy orgullosa de estar en esta comisión. Soy Lucero Saldaña, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, soy del Estado de Puebla. Buenos días, mi nombre es Keila Ku, diputada federal de Jalisco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muy buenos días, es un honor para mí ser parte de esta comisión. Mi nombre es Madeleine Bonafux Alcaraz, soy de Sonora y represento al Partido Acción Nacional y estoy aquí para aportar todo lo que yo pueda en la defensa de los derechos humanos, empezando por la vida, porque sin la vida los demás derechos humanos no tienen razón de ser. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Martínez González, secretaria de aquí de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la Cuarta Circunscripción. Buenos días. Mi nombre es Susana Beatriz Coachiloa Serrano, también de la Cuarta Circunscripción y pertenezco al Partido de Morena. También estoy como secretaria en Derechos Humanos. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Nelly Carrasco, diputada federal por el Distrito 4 del Estado de México y tenemos el enorme encargo y responsabilidad de ser secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Adriana Aguilar Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, integrante de Derechos Humanos. Soy el diputado Luis Eleusis Leónidas Córdoba Morán y pertenezco al Grupo Parlamentario del PRI. Buenos días, señor presidente, toda la mesa, compañeros, amigos. Mi nombre es Miguel Ángel Márquez González. Soy de Lagos de Moreno, Jalisco y pertenezco al Grupo Parlamentario de Morena. Buenos días, saludos a todos. Mi nombre es Geraldine Herrera Vega, yo soy integrante de esta comisión y soy del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de Zapopan, Jalisco. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Mónica Bautista Rodríguez, soy de la Quinta Circunscripción del Estado de México por el Grupo Parlamentario del PRD e integrante de esta comisión. Buenos días, Claudia Tello Espinosa, Distrito 8 Federal, en el estado de Veracruz. Muy buenos días a todas y a todos. Josefina Salazar, el Quinto Distrito Federal de San Luis Potosí, Partido Acción Nacional. Buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Lucía Riojas Martínez, feminista, lesbiana, diputada federal independiente por la Cuarta Circunscripción. Buenos días, mi nombre es Samuel Calderón Medina, diputado del Partido Morena del Estado de Morelos. Muchas gracias. Y para dar continuidad a esta sesión, por favor pido a la Secretaría de
lectura del orden del día y en votación económica nos permita conocer si están de acuerdo en el mismo. Con gusto, presidente. Doy lectura y en su caso la aprobación del orden del día que tenemos en nuestras carpetas. A continuación sería la intervención y declaración formal de instalación a cargo del diputado Hugo Ruiz Lustre como presidente de la comisión. Posteriormente, la intervención de las y los integrantes de esta comisión. Se ha acordado un o una legisladora por cada grupo parlamentario hasta por 3 minutos. En el siguiente punto, los asuntos generales que están en el calendario de reuniones, se encuentran en nuestras carpetas, presentación del enlace técnico, designación del representante que formará parte del Consejo de Premiación del Premio Nacional de los Derechos Humanos para este año 2018 y el último punto será la clausura de la instalación. Es cuanto, presidente. Gracias. Así que esta discusión. Por favor, los que estén, se va a hacer en votación económica, y los que estén a favor de la aprobación del punto de los puntos del orden del día, en votación económica, levanten la mano los que estén a favor. Por favor. Por favor, de la misma forma, quienes estén en contra, levanten la mano. Señor secretario, ¿tenemos mayoría? Señor diputado presidente, todos por la afirmativa. Gracias. Se aprueba en la orden del día. Es aprobada. Como siguiente punto del orden del día tenemos la declaración de instalación de la Comisión de los Derechos Humanos de la 64 legislatura. Para esto pedimos a los presentes, todos, por favor, nos pongamos de pie. Qué bien. Bien, ahí está bien. Estando en el Palacio Legislativo de San Lázaro, hoy, 17 de octubre de 2018, siendo las 11:20 del día, y conforme a lo dispuesto en el artículo 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General Mexicano, así como el artículo 141, fracción primera del Reglamento Interior de la Cámara, y por lo dispuesto en la Junta de Coordinación Política de esta propia Cámara, en acuerdo tomado el 25 y 27, aprobado por el Pleno de la misma Cámara el día 27, se declara formalmente instalada la Comisión de Derechos Humanos de la 64 legislatura de la H Cámara de Diputados. Gracias. Vamos al siguiente punto. Por favor, secretario, el segundo punto del orden del día. Sí, señor presidente. Vamos a despedir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Por cuestiones de agenda se va a retirar y nosotros continuamos. También el senador Emilio Álvarez y Casa nos pide que lo despidamos igualmente por motivos de agenda. Se han registrado particularmente mujeres, así que legisladoras de los grupos parlamentarios. Damos el uso de la palabra por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Akelia Abigail Qui Escalante, hasta por 3 minutos. Muy buenos días.
Sin justicia y sin respeto por los derechos humanos no puede haber paz. Irene Can. Saludo con mucho respeto al presidente de la comisión, el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, a las secretarias que integran la misma, compañeras, y por supuesto también a sus integrantes de esta comisión. Doy la más cordial bienvenida y aprovecho también el espacio para agradecer la presencia tanto del presidente de la comisión, el licenciado Raúl González, y el senador Emilio Álvarez y Casa, agradeciendo que nos hayan acompañado en esta mañana. Asimismo, aprovecho para agradecer la presencia también del senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, quien es además integrante de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, al diputado compañero Emanuel Reyes, quien también es integrante de la Comisión de Salud, a la diputada Livier González, que el día de hoy nos acompaña, no solo como diputada migrante, sino también en representación del Consejo de Migrantes de los estados de California y de Illinois. Por supuesto, también a Marlene Fuentes Figueroa, en representación de la Asociación Alma de Mujer y Vida, agradezco que estén presentes. A Enrique Davis Maslum, representante de la organización y colectivo República Laica, que además está conformado por más asociaciones, muchas gracias también por estar presente. Así como a todos los activistas y defensores de los derechos humanos que el día de hoy nos acompañan, por supuesto también al representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Yarab, un honor también que nos acompañe. Para mí es muy importante mencionar la asistencia de todos ellos, también al licenciado Hamlet García, como representante de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, que el día de hoy nos acompañan, porque creo que son una parte importante del trabajo que vamos a realizar como comisión. Vamos a tener grandes aliados para dar resultados de la misma. Desde 1948, cuando se escribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diferentes naciones y organismos internacionales han buscado que se garanticen los derechos básicos que todo individuo debe tener. Hemos pasado ya por diversas generaciones. El día de hoy la CNDH registra más de 53 derechos humanos en México. Según la Comisión Interamericana, México es el país que más recibe peticiones de revisión a estos derechos humanos en el continente. Lamentablemente en nuestro país vivimos un clima de violencia continua. Es así que hemos registrado o hemos documentado, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, más de 37,000 personas de 2017 a la fecha. Se han registrado asesinatos a periodistas, agresiones, más de 1,700 agresiones y desaparecidos también a la fecha. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha documentado también de 2006 a 2017, y lo hacía mención el presidente de la comisión también, un total de 329,917 víctimas de desplazamiento interno forzado en México, donde hubo presencia o uso de violencia. Y así podemos seguir enlistando violencia de género. Decía también el representante de la alta comisionada, a 65 años de estar conmemorando el voto de la mujer en México, seguimos hablando de violencia de género, de violencia política. Hablamos también de violación al derecho de acceso a la educación y a los derechos culturales. Hablamos también de violación a los derechos laborales y de seguridad social. Casos como los ya mencionados, como Ayotzinapa, como Tanguato, como Tlatlaya, como Nochistlán, en donde no solamente hubo violación a derechos humanos, sino participación también de autoridades del Estado. Estos son acontecimientos que no deben de repetirse jamás. El día de hoy asumo con gran responsabilidad y compromiso una de las secretarías de esta importante comisión, con la firme convicción de que los derechos humanos son de suma importancia para el desarrollo de la paz y el crecimiento de nuestra nación. Debemos apoyar y defender los derechos de las mujeres, también los derechos de nuestros connacionales en el extranjero, defender la libertad de expresión, defender a nuestros periodistas, defender a nuestros estudiantes, defender la educación, defender la libertad de creencia, en resumen, defender a nuestra nación. A nombre de la diputada Geraldina Herrera, que también aquí está presente, y su servidora, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, nos ponemos a disposición de esta comisión para sumar a los esfuerzos, pero principalmente a disposición de la ciudadanía para trabajar en pro
de los derechos y las libertades de todas y todos los mexicanos, porque estamos seguros de que los derechos humanos son fundamentales para el desarrollo del país y para una mejor calidad de vida para la ciudadanía. Independientemente de ideologías, debemos trabajar en conjunto para tener un México más próspero, en donde la impunidad y las injusticias queden atrás, en donde sepamos que la verdad nos garantiza la justicia. Presidente, en esta mañana y a nombre del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano reiteramos nuestra disposición y por supuesto felicitamos a todos los integrantes de la misma. Enhorabuena, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Q. Escalante. Ahora le pedimos a la diputada del partido del PRD, Mónica Bautista Rodríguez, su intervención, dado que la diputada Mari Carmen Bernal Martínez del Partido del Trabajo tuvo que ausentarse. Buenos días a todos y a todos. Muchas gracias, secretaria. Compañeras y compañeros diputados, señor presidente de esta Comisión de Derechos Humanos, me dirijo a ustedes como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de esta 64ª legislatura. Debemos reconocer que nuestro país se encuentra en la más profunda crisis en lo referente a derechos humanos. Ante los ojos del mundo, México está muy devaluado en esta materia. El actual gobierno federal ha tenido como mérito esconder debajo de la alfombra las constantes violaciones a las garantías fundamentales que han sufrido cientos de miles de mexicanos. Ahí están las desapariciones forzadas, la censura a la libertad de expresión y continúan la tortura y la represión dirigida a los movimientos sociales y de los líderes de organizaciones civiles. Esos actos no son más que violaciones abiertas a los derechos humanos. Por más que el actual gobierno federal quiera esconder esta grave crisis, hoy el mundo sabe que México no es un lugar idóneo para vivir con dignidad humana. Esta Comisión de Derechos Humanos deberá poner la lupa principalmente a las Fuerzas Armadas y las policías, tanto federal como organismos internacionales, de violentar los derechos humanos y las garantías individuales contra el pueblo mexicano. Ahí están los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochistlán. Compañeras y compañeros legisladores, esta comisión debe tener como objetivo que las políticas públicas del próximo gobierno federal tengan como eje rector el total y absoluto respeto a los derechos humanos. Solo así México podrá alcanzar una normalidad en la vida de los ciudadanos, dejando atrás la impunidad y la violencia que impera en nuestro país. Demos hoy el paso para construir desde aquí un trabajo legislativo que nos permita borrar esa mala imagen que tiene México ante el mundo por la constante violación a los derechos humanos. Gracias por su atención. Gracias, diputada. Ahora solicitamos a la doctora Elba Lorena Torres Díaz su intervención por parte del Partido Encuentro Social. Con su venia, señor presidente, buenos días a todos y todas. Para Encuentro Social, las políticas orientadas a la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos se han quedado cortas en cuestiones particulares. Por ejemplo, la inseguridad pública es un flagelo que lesiona los derechos humanos de los habitantes de nuestro país, cuando las personas y las familias no pueden salir a la calle ni permanecer en sus hogares con una tranquilidad y confianza. Algo grave está afectando la vida social e institucional del país. El derecho a la seguridad pública sigue siendo un problema de gran preocupación y uno de los temas que se encuentran pendientes de resolver. El respeto a la ley debe de constituirse como base fundamental para una convivencia social armónica y del pleno desarrollo nacional. Por otra parte, los hechos de violencia contra las mujeres se reproducen cada día con mayor intensidad. Este problema abarca diversas perspectivas y demanda una pronta respuesta. Es por ello la imperiosidad y necesidad de trabajar en la prevención de la violencia en contra de las mujeres, así como la investigación adecuada de los ilícitos. En este sentido, cualquier tipo de violación grave a los derechos fundamentales de las mujeres demanda un trabajo urgente a fin de erradicar esta problemática social. Nosotros, como representantes del pueblo de México, debemos preocuparnos para que las leyes que aquí se emitan, así como las modificaciones que existan
a diversas leyes siempre estén apegadas a los más altos estándares de protección de los derechos humanos que contempla la legislación internacional para así garantizar su pleno uso. Esta comisión debe de escuchar a todas las voces, tanto de organismos nacionales e internacionales, así como a organizaciones civiles que se enfocan en esta materia para el análisis de iniciativas que nos lleguen a turnar a esta legislatura, que siempre se busque la pluralidad de opiniones y que permitan un mejor bienestar social. Necesitamos visualizar del arduo trabajo que esta comisión requiere a fin de atención a grupos vulnerables y erradicar acciones que flagelan los derechos humanos en nuestro país, como la tortura de nuestro sistema de justicia y seguridad pública, la trata de personas, acciones en contra pueblos y comunidades indígenas, abuso en contra de migrantes, violencia institucional en materia de salud, administrativa y justicia, entre otros. Estoy segura que de la mano con nuestro presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, seremos parte de la cuarta transformación de México. Hagámoslo nosotros. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputada. A continuación, tengo el uso de la voz. Señor presidente, compañeras y compañeros integrantes de esta comisión, hace 65 años, pues no estábamos las mujeres, sino apenas teníamos este derecho reconocido, no gratuito, no una dádiva. Hoy esta comisión, integrada en su secretaría, mayoritariamente por mujeres, a 65 años de reconocer los derechos políticos electorales de nosotras las mujeres, pues estamos avanzando en paridad política, pero efectivamente hay retos que necesitamos del concurso de nuestros compañeros aliados como legisladores. Y también a unas semanas de conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre, celebramos esta instalación de la Comisión de Derechos Humanos en esta 64ª legislatura, aquí donde pues lo interesante es también muchos temas, pero el tema del presupuesto. Sin lugar a dudas, la protección, promoción y la defensa de los derechos humanos deben ser pilares fundamentales y obligación irrestricta de toda autoridad gubernamental. Los derechos humanos son ya un paradigma que se ha redefinido el Estado mexicano en estos últimos años. Podemos decir que con la histórica reforma de junio del 2011, asistimos a un parteaguas en nuestro marco jurídico, pues no solo se amplía el catálogo de los derechos humanos y le da forma al Estado en cuanto a su protección, pero aquí se ha dicho que no basta con modificar las leyes, sino la aplicación irrestricta de las mismas. Y es así que esta reforma debe traer una visión y una perspectiva de los derechos humanos con la cual estamos comprometidos. Hemos tenido en esta materia la oportunidad de incidir en diversas iniciativas orientadas a la armonización y perfeccionamiento de nuestras leyes. Nuestra visión como legisladores tiene que seguirse ampliando, especializándose y vinculándose con lo que sucede en el plano internacional, ya que cuando el Estado mexicano ratifica un tratado, estamos obligados a armonizar nuestra legislación a estos estándares. Bajo esta premisa, el Poder Legislativo es garante de la protección, la promoción y la defensa de los derechos humanos, pues generamos estas leyes y ordenamientos. No escatimamos algunos avances en esta materia, como 210 instrumentos internacionales de los que somos Estado parte y en los que se reconocen a los derechos humanos. Sin duda, esto brinda un amplio espectro para garantizar la protección mucho más amplia a cada habitante del país. Necesitamos que en estos últimos años sigamos continuemos con el trabajo de armonización y se han recibido 28 visitas de funcionarios y relatores
de mecanismos de derechos humanos, que continúe esta apertura hacia quienes están en su calidad de defensores de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. México ha suscrito 5 acuerdos de solución amistosa y logró un cumplimiento total de 5 acuerdos similares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo más reciente, el pasado 28 de septiembre, el Alto Comisionado de Naciones Unidas se congratuló con la firma por parte de nuestro país del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. México tiene el deber y el firme compromiso de seguir en esta línea, de avanzar en la protección, en la defensa, en la promoción y en la asistencia, atención a las víctimas, como un marco integral. Es importante resaltar que no podemos entender nuestros avances en materia de derechos humanos sin la participación de la sociedad civil. Es ella quien ha movido muchas de las causas de los movimientos que han generado estas transformaciones. En ella se exige materializar y coadyuvar para lograr el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano. También estaremos con la colegisladora de muy buena relación en este tema para poder destrabar algunos de los temas que aquí se han expuesto y otra de la agenda que nosotros también contribuiremos. Desde este momento hacemos una invitación a todas las organizaciones de la sociedad civil a que sigan sumando esfuerzos para la protección y defensa de los derechos humanos y nos mantendremos abiertos a escucharles y sobre todo a incluir sus propuestas. Y hago también una invitación a todas nuestras compañeras y compañeros integrantes de esta comisión para que profundicemos en el conocimiento, en la capacitación, en la difusión y en lo que será la aplicación sin ánimo de colores, partidos, sino que aquí, como mexicanas y mexicanos, contribuyamos a un auténtico Estado de Derecho, a reconocernos como integrantes, como parte de un país que anhelamos cada vez más justo, más igualitario. Muchas gracias. Continuando con la diputada Silvia Garfias Cedillo del Partido Acción Nacional. Buen día a todas y todos. Saludo y agradezco al representante en México de la alta comisionada que se haya quedado y haya permanecido hasta el final de esta sesión, en virtud de escuchar también la postura que tenemos las distintas fuerzas parlamentarias. Saludo también a mis compañeras, en su mayoría mujeres, y que el gran reto que tenemos para que esta comisión y este trabajo legislativo sea distinto en estos próximos 3 años, y por supuesto que también del lado izquierdo hay secretarias, que ojalá que no hubiera habido esta diferencia de lugares, pero también les saludo, buenos días. Y aprovecho también para saludar al presidente de la comisión. El reto no es menor, presidente, va a ser minoría y entonces a ver cómo podemos hacer un trabajo en el tema de diferenciar y sumar más allá de géneros y sexos. Con motivo de la instalación de esta comisión, el Partido Acción Nacional, por mi conducto, desea expresar en mi calidad de secretaria a todos ustedes el beneplácito, pues a partir de hoy estamos en condiciones de llevar a cabo cambios sustantivos, verdaderamente sustantivos en el país. Estamos en el lugar y en el momento preciso para dar cauce a los procesos de promoción humana desde los principios del iusnaturalismo en este proceso legislativo, que es analizar, dictaminar y votar en primera instancia los proyectos e iniciativas que nos correspondan a dicha comisión. Es fundamental recordar la obligación que nos impone el reglamento de esta Cámara en el sentido de cumplir con los plazos que nos señala
pero sobre todo para vigilar el cabal cumplimiento de los instrumentos internacionales que tiene firmados México, que lo ha hecho de manera formal y que promueven y protegen los derechos civiles y políticos de las y los ciudadanos, mismos que no pueden ser disminuidos ante cualquier poder, ante cualquier grupo o ideología política. Debemos ser vigilantes del respeto absoluto al cumplimiento de pactos, acuerdos y tratados firmados por el Estado mexicano. Por lo que corresponde a Acción Nacional, vamos a trabajar con ahínco y seriedad. Para ello, he de reiterar la posición señalada en la agenda legislativa que registramos al inicio de este periodo de sesiones. Vamos a analizar las iniciativas en sus méritos propios. Habremos de ponderar sus aportaciones y los cambios que lleven al mejoramiento del orden jurídico. Nosotros no discutiremos las iniciativas con base en prejuicios, ni como oposición obtusa, ni descalificando por origen partidista. Lucharemos, como ha sido nuestro sello, por los derechos democráticos con la igualdad para mujeres y hombres, la promoción de la libertad, el respeto al marco legal y, por supuesto, la defensa de la vida. Como un partido que sostiene con una doctrina humanista, nuestro criterio será invariablemente impulsar las iniciativas que aseguren la preservación de las libertades básicas de las y los mexicanos, que se respeten cabalmente sus derechos básicos, sociales, políticos, los que promueven condiciones de justicia y bienestar, como lo marca las consideraciones el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie, ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre. El advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados por el temor y la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. No podemos, por supuesto, coincidir con proyectos de control político o clientelismo electoral, ni con perspectivas estatistas que ahoguen la iniciativa individual, ni con inercias centralistas o presidencialistas que eviten el pleno ejercicio de las facultades de esta Cámara, de este Congreso de la Unión, de organismos autónomos o del mismo Gobierno federal. Si creemos que se deben cumplir los compromisos de campaña, tendríamos la obligación de dirigir solicitudes de opinión respecto a presuntas violaciones de derechos humanos y que sean evaluadas por la Corte Interamericana, y si de ello resultaren responsabilidades, seremos las y los primeros en exigir que se cumplan las sanciones precisamente por estos incumplimientos de convenios y tratados que se obligan al respecto. Reiteramos el contenido de nuestra agenda legislativa como un proyecto común de las y los diputados federales del PAN, que en su eje 2 plantea, entre otros, la garantía por encima de cualquier circunstancia de la libertad de expresión, la prevención de seguridad, la justicia y el respeto de todos y cada uno de los derechos humanos. Buscaremos dar cumplimiento a los objetivos del milenio. Hoy, Acción Nacional extiende la mano y conminamos a todos y todas las integrantes de esta comisión para que antes de atender intereses individuales, trabajemos por el bien común, actuemos y transformemos esta labor legislativa. Hoy es nuestra responsabilidad con nosotros, con México y con el futuro. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Silvia Garfias. Finalizamos con la diputada Graciela Zabaleta Sánchez de Morena, si es tan amable. Señor Jan Yarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Señor Jesús Maldonado García, fundador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro,
Licenciado Fernando Ríos Martínez, director de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos. Distinguidas personalidades, compañeros legisladores, nos honra la presencia de autoridades, legisladores, activistas y representantes de organismos no gubernamentales en ocasión de la instalación de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que funcionará en esta 64 legislatura. En su composición está representada la mayoría de las bancadas y fuerzas políticas de esta Cámara, y por primera vez hay preponderancia de mujeres en su composición. Las 10 secretarías de la Junta Directiva están integradas por mujeres, presididas por el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, y a diferencia de la anterior legislatura, el número de sus integrantes aumentó, pasando de 24 a 31 diputadas y diputados, lo que significa la especial sensibilidad e interés de los representantes populares por integrar esta comisión, particularmente en esta época donde hay una exigencia por la promoción, respeto y lucha por los derechos humanos. Aprovecho también esta oportunidad para extender mi más sincera felicitación al diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, compañero de bancada, quien seguramente hará un extraordinario papel en la presidencia de la comisión. Los resultados al final de este trienio legislativo serán positivos, con la seguridad de que este órgano legislativo será uno de los mejores en cuanto a la presentación de dictámenes y actividades conforme a su competencia. Felicidades, mi querido presidente. La presencia hoy de un buen número de representantes de organismos y colectivos no gubernamentales no es cosa menor en esta sección de instalación. Repasar la historia nos lleva ineludiblemente a reconocer y recordar que en todas partes del mundo se han creado y desarrollado asociaciones voluntarias de ciudadanos dedicados a trabajar en el campo de los derechos humanos. No puedo dejar de lado una especial y calurosa felicitación para todos los que integran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro Pro, el cual hace 30 años, en 1988, fue fundado, inspirado en los principios de valores cristianos en beneficio de las personas y sus derechos fundamentales. En los momentos de su creación, líderes sociales, personalidades eclesiásticas, promotores y defensores de los derechos eran perseguidos. A 3 décadas, la tarea del centro es imprescindible y necesaria, acompañando a los más vulnerables. Son diversos los casos en los que ha intervenido, en detenciones arbitrarias de indígenas, ambientalistas o en casos emblemáticos como el de Salvador Atenco y el de la periodista Lidia Cacho. Desde este Poder Legislativo y en ocasión de la instalación de esta comisión, nos unimos en este importante aniversario del Centro Pro y a su causa, que la de tomar partido, asumir la historia y luchar contra todos aquellos que representa una violación a los derechos humanos, sobre todo de los pobres y excluidos. Dirijo desde esta tribuna el especial y sentido saludo a uno de sus fundadores, el padre Jesús Maldonado García. A él mi afectuoso reconocimiento. Como el Centro Pro, otras organizaciones y agrupaciones civiles asumen voluntariamente la misión de observar públicamente el respeto de los derechos humanos en un país funcionando como contrapeso del poder estatal.
La actividad que desarrollan es muy diversa, comprendiendo desde acciones de defensa, investigación y denuncia, hasta educación y promoción en materia de derechos humanos. Esas organizaciones fueron prácticamente las primeras dedicadas a este noble propósito, aún antes de la creación de los órganos con autonomía constitucional. Aquí destaca el papel histórico, por ejemplo, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos. La multiplicación de ONGs como las que ahora se encuentran aquí, invitada por esta comisión, es necesario cuando en México vive una crisis de derechos humanos, como son los indignantes y reprobables hechos de cómo la masacre de San Fernando en 2011 o los casos de Tlatlaya, Iguala y demás, sin fin de casos. Ambos y muchos casos manifiestan la colusión entre el poder estatal, el crimen organizado, al cometer graves violaciones de derechos humanos en México. Gracias a las manifestaciones públicas y masivas en protesta por estos hechos, las organizaciones defensoras han logrado posesionar nuestra evidente crisis de derechos humanos en el escenario nacional e internacional. No puede soslayarse el papel esencial que las organizaciones tienen en este momento particular de nuestra historia, cuando el derecho internacional relativo a los derechos humanos ha brindado estructuras de oportunidad, recursos, marcos y espacios de identidad a la acción colectiva de las ONGs. Esto quiere decir que hay agendas diversas para atención de las exigencias de grupos vulnerados en sus derechos, donde precisamente la acción de las organizaciones es la más efectiva. Como secretaria de esa comisión, mi propuesta de trabajo, la cual pido se incluya en el próximo plan anual de este órgano legislativo, incide especialmente en la vinculación de este poder legislativo con las diferentes organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos. Debemos especialmente vigilar la aplicación de las disposiciones de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en lo que se refiere al fondo creado para ese propósito, y en razón de que la Secretaría de Gobernación realizó en septiembre pasado un requerimiento urgente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitando la asignación de 126 millones de pesos para el fideicomiso 1032 del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Los recursos para el pago de las medidas en beneficio de 727 personas protegidas se agotaron. Simplemente ya no hay con qué, por lo que se pone en una delicada situación de vulnerabilidad a periodistas y activistas de los derechos humanos. Lo anterior ha sido de especial atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque al parecer y sin resultado alguno no se han liberado los recursos en una partida especial suficiente para no descuidar la aplicación de los mecanismos de protección. En todo esto debe intervenir el Poder Legislativo, concretamente esta Cámara, a la que constitucionalmente tiene facultades para asignar el presupuesto correspondiente. En este momento especial de nuestra historia, el protagonismo del Poder Legislativo no debe reducirse. Esta comisión debe convertirse en el espacio de diálogo y debate para buscar las mejores reformas y mecanismos de perfeccionamiento legal,
A la vez, debe reforzar los criterios de transparencia y de revisión de los fideicomisos creados para la protección de activistas y de periodistas para hacer efectivo contrapeso entre poderes de acuerdo con nuestras atribuciones constitucionales. Debemos cobrar conciencia de que la única vía para la paz que necesitamos es el respeto por los derechos humanos de todos y todas. Solo cuando una cultura de los derechos humanos, respetuosa de las diversas tradiciones, costumbres y opiniones, se convierte en parte integrante del patrimonio moral de la humanidad, se puede mirar con serena confianza el futuro. Diputada Graciela, por favor, le suplico. Concluya. Eso queremos para México. Muchas gracias. Es cuanto. Hoy día se instalan diferentes comisiones para dar cumplimiento a lo dispuesto a la reglamentación de esta Cámara, por lo que nosotros vamos a dar cumplimiento para que se puedan ocupar las instalaciones. Pasaremos al punto 6, si por favor, 6, el punto, secretaria, es Asuntos Generales. Por favor, ¿podría auxiliarme cuántos puntos registrados tenemos y para poderlos desahogar? Son 3 asuntos, presidente. El calendario de reuniones que se encuentra en nuestras carpetas, correspondiendo a miércoles 14 de noviembre a las 9 horas, reunión de Junta Directiva. Miércoles 14 de noviembre de este año a las 10 horas, primera reunión ordinaria. 5 de diciembre a las 9, reunión de Junta Directiva, y 5 de diciembre a las 10, segunda reunión ordinaria. Por lo tanto, se solicita manifestar si se aprueba el calendario para el primer periodo de sesiones del primer año de ejercicio. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse a expresarlo. Señor presidente, unanimidad por la afirmativa. Muchas gracias. Como segundo punto tenemos en Asuntos Generales. El enlace técnico. Adelante, por favor. Por instrucciones del diputado presidente, voy a dar lectura breve al perfil de la propuesta de secretario técnico para su aprobación. El licenciado Alan Domínguez Muñoz, licenciado en Derecho y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con estudios de posgrado en Derechos Humanos por la misma universidad. Se ha desempeñado como auxiliar investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asesor parlamentario de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, asesor jurídico en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Si están ustedes por la afirmativa de que el licenciado Alan Domínguez pueda ser nuestro enlace técnico, favor de demostrarlo por la afirmativa, levantando la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse a expresarlo. Unanimidad por la afirmativa, señor presidente. Por favor, deshaguemos el tercer punto del orden del día. El último punto es precisamente… Es en Asuntos Generales, ¿verdad? Sí, en Asuntos Generales está la propuesta para integrar el Consejo de Premiación del Premio Nacional de los Derechos Humanos. Por instrucciones de la Presidencia, se abre este espacio a discusión sobre la propuesta. Eso es para formar parte, tomando en cuenta que la CNDH ha participado en diferentes instituciones para que sean miembros del jurado para otorgar los premios. Ahora nosotros tenemos esa atribución y ruego a todos ustedes hagan una propuesta para que por parte de esta comisión integremos ahora la Junta de Evaluación o la Junta de Premiación de la CNDH. Por favor, si alguien tiene la intención, tiene alguna propuesta, sírvase decirlo para llevar la votación y podamos así aprobarlo. La diputada Abigail tiene intenciones de hacer una propuesta.
Gracias, secretaria. Con el permiso también del presidente, yo quisiera proponer a la mesa, y lo comentamos también con algunos integrantes, que fuera el propio presidente de esta comisión quien pudiera representarnos en ese espacio. Si no hay otra intervención, efectivamente se platicó en la primera reunión de mesa directiva el tema, así que coincidiendo, podemos solicitarles su afirmativa, expresándose, levantando la mano, si están de acuerdo en la propuesta, para que sea nuestro presidente de esta comisión quien pueda representarnos ante esta premiación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, sírvanse expresarlo. ¿Abstención? Todos por la afirmativa, presidente, por unanimidad. Muchas gracias. Por favor, secretaria, el último punto del orden del día. El último punto ya sería la clausura, presidente. Se han desahogado todos los asuntos del orden del día y, bueno, pues estamos por concluirlo, si es tan amable, presidente. Gracias. ¿Por favor, Laura? Son las 12:05. Bien, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la sala de legisladores, siendo las 12 horas con 5 minutos. 5 minutos, damos por clausurada la primera reunión de esta comisión, de esta Cámara de Diputados, citándonos para la próxima reunión conforme fue aprobado. Muchas gracias por la presencia y estaremos contando con ustedes. Bueno, pues de esta manera quedó instalada formalmente la Comisión de Derechos Humanos, la cual, le comento, es conformada por 31 miembros y es presidida por el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre. Durante esta instalación de la comisión, explicaron que el carácter universal, individual e incondicional de los derechos humanos invita precisamente a compartir la responsabilidad con los gobiernos de todas las naciones del mundo para instrumentar las medidas óptimas y precisas para alcanzar el reconocimiento pleno de estos derechos. Asimismo, obliga a continuar con la armonización de tratados internacionales y la legislación nacional. Manifestaron que se debe coordinar y sumar esfuerzos con otras comisiones legislativas bajo un esquema de responsabilidad compartida con ánimo de contribuir al debate y enriquecer propuestas. Asimismo, emprender esfuerzos conjuntos para lograr un nuevo panorama en seguridad pública. Dentro de los temas a tratar en esta comisión, se propone que se revise el caso de la Ley de Seguridad Interior. Se propone también que se formulen leyes reglamentarias como la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, el matrimonio igualitario, la eliminación del arraigo y regularizar el uso legítimo de la fuerza por parte precisamente de las autoridades. Finalmente, expresaron que el compromiso de la Comisión de Derechos Humanos es la de fortalecer y asegurar el respeto a las facultades, prerrogativas y libertades inherentes a la naturaleza precisamente de las personas. De esta manera, como bien le comentamos, quedó instalada esta Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerle como siempre su atención e invitarlo también para que continúe muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta la próxima.